Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercar a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar del sector inmobiliario, y para ello tenemos con nosotros como invitada en los platos de Canal 4 TV a doña Tiziana, que es asesora de inmobiliaria y arquitecta. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias para la invitación. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues doña Tiziana, me gustaría comenzar esta entrevista hablando y sobre todo lo que está sucediendo y le está afectando a todos los sectores profesionales. Hablamos y sectores económicos, hablamos de este maldito virus, porque es un maldito virus, el COVID-19, ¿cómo ha afectado al sector inmobiliario, doña Tiziana? Y sí, empezamos a decir que el primer cambio que ha salido es que claramente después del confinamiento la demanda de muebles con un espacio abierto, que sea un jardín, una terraza, una azotea, ha subido bastante. O sea que si antes era algo que el comprador podía opinar o sí o no, prefería la plaza de parking, ahora es casi indispensable buscar una vivienda con un espacio abierto, porque claramente para la incertidumbre de lo que estamos viviendo y que no se sabe, claramente la gente después de haber probado qué significa quedarse confinado muchos días, muchos meses en casa, quiere un espacio abierto sin duda. ¿La venta o alquiler ha caído? No, en general puedo decir que no. El alquiler ha subido un pelín más, pero el sector de momento sigue bastante bien. No tenemos una caída excepcional, no, absolutamente que no. El sector sigue muy bien. A la hora, es algo curioso, porque estamos en la isla de Gran Canaria especialmente, y dice que hemos oído, y no sé si alguna vez lo ha oído, que la isla de Gran Canaria es como si fuera un pequeño continente por los climas, claro, por la zona y demás. Pero al dividir la isla entre el norte y el sur, el cliente inmobiliario ¿se diferencia entre el norte, el sur, el centro? ¿Hay alguna diferencia? Sí, supuestamente el cliente del sur es un cliente extranjero que compra encima de todo para inversión y también para segunda vivienda. Y a veces me elige disfrutarla un tiempo y después alquilarla otros meses. Seguramente la mayoría de la venta en el sur son con extranjeros, inglés, alemán, francés, italiano. En los últimos años ha subido un montón el italiano. Entonces, aunque también el norte tiene turismo, pero la mayoría de la demanda de los compradores en el norte son residentes de la isla Canario o de península. ¿Qué pide el cliente extranjero que viene y se dirige en este caso a su inmobiliaria Century 21 y le demanda? ¿Qué es lo que demanda el cliente extranjero? El extranjero principalmente, claramente demanda una buena ubicación, porque claramente la mayoría de la compraventa son para inversión, entonces que sea un inmueble muy rentable, que sea bastante cerca del mar. Claramente la zona más demandada es San Agustín, Playa del Inglés, Campo Internacional. Dependiendo también de la disponibilidad del cliente, o apartamento o el bungalow. Y el Canario o el Peninsular busca también otra zona como puede ser el Tablero de Maspaloma o Sonneland, zona un poco más periférica. Como más residencial. Sí, más residencial, pero el extranjero, que la mayoría son inglés, alemán, francés e italiano, piden la cercanía a la playa, eso sin duda. Si hacemos un ranking, hoy por hoy, de los países, ¿quiénes son los clientes que más demandan vivienda en el sur de Gran Canaria?
En este momento un montón de italianos. A ver, el tema es que claramente hemos vuelto hace poco tiempo a la nueva normalidad. Claramente estamos empezando poco a poco a recibir los turistas y claramente se ve en el sur la diferencia de la vida normal que era en el sur. Entonces, claramente hay menos presencia de ese turista, pero ellos están más acostumbrados también a comprar con herramienta digital. Entonces, personalmente he vendido durante el confinamiento un apartamento en Playa del Inglés a un comprador alemán. Entonces, mientras al revés, italianos y españoles están menos acostumbrados a comprar simplemente con un vídeo, aunque sea en realidad virtual, con videollamada presencial y todo eso, pero para ellos es como si fuera un poco una locura, o sea, compro sin tampoco ver. O tenemos más desconfianza los latinos. Sí, es verdad que tenemos, sí, porque también nuestra profesión en Francia, en Inglaterra, en Alemania es diferente, es valorada de forma muy diferente que en España y también en Italia. Entonces, el concepto que el comprador, que el cliente comprador tiene del asesor inmobiliario es diferente. Eso la verdad que cuando usted me está diciendo que tiene la herramienta a través de un vídeo de el comprador alemán adquiere esa vivienda, tiene que transmitirle una confianza enorme a ese comprador. Claro, además que uno tiene que asesorarle a 360 grados. Al principio empezamos con el documento, tiene que saberle explicar cómo hacer el NIE, de toda la documentación que necesita, de todos los gastos que tiene que pagar, y también eso al revés, si es un extranjero que tiene que vender, porque quiere vender por cambiar tipología de vivienda. Y además, si le hace falta una hipoteca, hay que asesorarle porque para que pueda conseguir, aunque no sea residente, una hipoteca. Entonces, es todo un asesoramiento a 360 grados. Tiene que estar bastante disponible y a la base tiene que confiar en ti. Tiene que saber que tú eres capaz, que yo soy capaz de gestionar todo el proceso de la compraventa desde el principio hasta al otorgamiento de escritura en notaría y también un seguimiento después. Si necesita de ayuda para cualquier cosa, tiene que saber que él puede confiar en mí. Por lo cual, ¿cuál es el conocimiento que tiene un asesor, en este caso una asesora inmobiliaria, para poder ejercer esa profesión? Porque vemos que si banco, que si papeleo, que si pues, tendrás que tener una base grados, de datos. Sí. Es que en realidad, repito, en Italia los españoles e italianos piensan que el asesor inmobiliario es simplemente lo que se llama un comercial que dice, toma, sí, le enseña piso, pero no es así. ¿No? Hay que saber claramente de legislación, de marketing, porque una persona que confía en nosotros para que le vendemos la casa, tenemos que hacer un estudio de marketing porque tenemos que valorar el inmueble. Tenemos que saber de fotografía, de homestaging, porque tenemos que saber cómo poner la puesta en muestra de la casa. Tenemos que saber cómo hacer una visita para el perfume mejor que pueda gustar al cliente comprador, explicar al cliente vendedor que durante la visita tiene que salir de la vivienda. Hay que saber de iluminación, hay que saber claramente de todo lo de la ley sobre el préstamo hipotecario, un conocimiento a 360 grados. Además, hay que saber también hacer curso para hablar delante de la gente, para hacer más abierto, aunque uno tenga el miedo, ¿no?, de hablar en frente de mucha gente. Y un conocimiento a 360 grados de todo, también de herramienta digital, saber trabajar las redes sociales. Claramente uno puede elegir si contratar un colaborador, porque claramente uno todo el día tiene solamente 24 horas. Pero tiene que
tener conocimiento de todo, porque aunque uno contrata el colaborador, pero soy yo que tengo que saber lo que quiero y cómo quiero que sea gestionada el trámite o la venta de un inmueble o la compra por parte del comprador. Entonces a la base hay mucho estudio, porque sin estudio no es imposible poder ser profesional, porque yo tengo que antes saber yo para poder ayudar y tengo que saber de todo, porque el cliente me puede hacer preguntas de cualquier cosa. Además de la zona, en esa zona cuánto se vende al metro cuadrado, qué se ha vendido en los últimos meses, lo que no se ha vendido y a qué precio y más o menos un tiempo de compraventa. Entonces el conocimiento es a 360 grados y eso significa estudiar mucho, significa, pero a la base también tener mucha pasión en ese trabajo, porque si no te apasiona es imposible. Fíjate, me ha tirado abajo la imagen que tengo de un agente inmobiliario, porque es la imagen que yo tenía un comercial. Esto es la vivienda que tengo y esto es lo que ofrezco, pero me ha descolocado. Sí. Ha puesto la profesionalidad y ha dado el giro de 360 grados. Sí, porque vender un inmueble no es simplemente poner un cartel, se vende. Efectivamente. Eso no. Y además, al revés, también para comprarla hace falta tener un asesor para que te pueda explicar bien todo el trámite, la documentación, sí, toda la documentación que por ley tú tienes derecho a tener y explicar todo el proceso, que sea con hipoteca o no con hipoteca, además con el extranjero. Garantizar que va a ser todo de forma muy sencilla y que nosotros nos encargamos de todo. Ahora que nadie nos escucha, ¿cuál ha sido la vivienda más cara que ha vendido? Bueno, un edificio. Un edificio en Las Palmas. El más caro. Sí. Y no se puede decir cuánto. Secreto profesional. Secreto profesional. ¿Y el más barato también? El más barato, un apartamento en Sonneland. ¿El más barato? Sí, un apartamento en Sonneland hace un par de años, sí. Era totalmente a reformar, entonces hacía falta bastante reforma. A veces no valoramos eso y cuando vamos a adquirir una vivienda, el que alguien nos diga, cuidado, porque la vivienda te vale tanto, pero es que la reforma que te va a costar, que nadie te llame engaño, que la inversión, que después no venga dentro de 3 meses a decirme, oye, es que yo no pensaba que me iba a salir tan caro. A ver, cuando hace falta una reforma, nosotros cuando yo me encargo de vender un inmueble con reforma, siempre antes de ponerlo en venta necesito tener un presupuesto de reforma para que yo tenga una base económica para poderla mostrar al comprador. Entonces eso es la base, porque además si uno después quiere hacer un cambio o otro, claramente quiere elegir un piso más caro de otra, pero una base de reforma hay que tenerla. Y también hacer un proyecto de reforma, también la infografía, o sea, mostrar claramente una idea de reforma, cómo podría salir reformado, porque a veces los clientes necesitan de ayuda porque no siempre tiene bastante fantasía para imaginarse cómo podría salir la vivienda reformada. Entonces nosotros nos encargamos también de eso. Es un trabajo a 360 grados. ¿En algún momento algún cliente te ha dicho, pues, te puedes hacer cargo de la reforma? Sí. A menudo, encima de todo con los extranjeros, porque después se van. Entonces, mientras que se hace la reforma, vuelven a su país para regresar cuando el piso, el apartamento, la vivienda ya está lista para entrar. Eso también lo asesoramos con vídeo, con fotografía, claramente eso también. Pues eso enriquece tu profesión, ¿no? No solo el vender la propiedad, sino sí, también, claro, ahora también la voy a reformar a mi gusto. Claro, no, supuestamente antes de empezar la reforma, además del presupuesto, se elige más o menos el estilo, además que hay un seguimiento, o sea, mientras que el cliente está fuera de la isla. ¿Y estudias al cliente para ver qué estilo le puedes ofrecer?
Sí, sí, claramente se habla antes, más o menos qué le gustaría, cómo le gustaría que fuese, o con revista o con imágenes, claramente, porque la casa es del cliente y él que tiene que vivir por allá. Entonces, eso es la base. A mí me encanta porque soy arquitecta, entonces cuando vivía en Italia hice mi profesión por un montón de años. Entonces, con este trabajo puedo también disfrutar un poco de lo que hacía antes, dedicarme exclusivamente al sector inmobiliario. ¿Actualmente disfruta más de ser asesora inmobiliaria o en tu profesión también, que es arquitecta, que es lo que has estudiado? ¿En dónde te ha dado más? A ver, ahora soy muy satisfecha, apasionada del sector inmobiliario, como asesora inmobiliaria, sí. Más que ser arquitecta o diseñar. A ver, es que la otra experiencia la he vivida para un montón de años, casi 20 años en Italia, entonces algo que lo hice siempre con pasión, me gustó un montón. Pero después elegí de mudarme, de cambiar vida, entonces como se ha sido un cambio total en mi vida y también no solo mi vida personal, pero también laboral. Entonces estoy muy feliz y de lo que he disfrutado de mi viejo trabajo, pero también ahora muy feliz del nuevo. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están viendo, Tiziana, que están y dice, bueno, estamos y para ver el mundo tenemos de todo, y hay un factor que daña muchas veces a los profesionales, muchas no, la mayoría de las veces, que es el intrusismo. Y a veces tomamos decisiones de ir nos vamos a lo más sencillo, cuando nos compramos unos zapatos, nos compramos unos zapatos, los más baratos, que al final nos salen más caros. Sí, claro, eso es. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas o qué le podemos asesorar como asesora a la hora de poder querer vender su vivienda, o a su vez también querer comprar una vivienda o cualquier inmueble, a la hora de tomar una decisión, en qué mano nos ponemos? Claramente yo simplemente digo siempre, la vivienda es una de las cosas más importantes en la vida de una persona. Es para un tema sentimental, porque puede ser la casa de toda la vida de una familia, de más de una generación, del abuelo que ha pasado a los hijos, a los nietos y eso. Entonces, además de tener un valor económico, entonces para sacar el mayor partido dejarse asesorar de un profesional. Yo digo siempre, cuando uno busca un médico o un abogado para que le ayude, o para un tema de salud o para un tema económico, laboral o cual sea, imagino que todo quiere el mejor, porque para la salud claramente queremos el mejor, pero también para solucionar un problema con la ley o lo que sea. Entonces digo, ¿por qué no buscar también para vender un inmueble o para comprar un inmueble un profesional? Porque a menudo la gente piensa que vender es simplemente poner un cartel, se vende, pero no es absolutamente así, porque hay todo un trámite de documentación, que saber todo lo que se necesita antes de poner una vivienda en venta. La mayoría de la gente no sabe que desde que se pone el anuncio de una propiedad en venta, que sea un local, que sea una vivienda, que sea lo que sea, hace falta el certificado energético, y la mayoría de los particulares no lo saben. Imagina que algo que se puede traer el día antes de la firma en notaría. No, porque la ley dice que desde el día que se pone en venta, que se publica la propiedad en venta, por ley ya tiene que estar el certificado energético y un montón de documentación más. Entonces, en España yo creo que ya hemos empezado poco a poco ese cambio. Yo creo que la buena experiencia de los clientes que dejan asesorarse de profesionales poco a poco subirá, y espero que en un plazo de tiempo no muy largo entiendan el valor de esta profesión. En el extranjero, como ser en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, es una profesión muy bien calificada.
Entonces, claramente el intrusismo no ayuda, pero yo creo que la gente cuando entienda que el intrusismo seguramente no sale bien, ¿no? Porque algo de malo sale siempre. Pero cuando lo sabemos que no sale bien, sí, es cuando estamos metidos y claro, estamos padeciendo cuando el problema. cuando después nos llama para que le ayude a solucionar el problema. Entonces eso. Y yo digo siempre digo a un cliente cuando yo me propongo para poderle vender la propiedad, es que aunque no eligue a mí, pero que eliga un profesional, ¿vale? Porque además es un trabajo de confianza, entonces yo entiendo que puedo no gustar a todo el mundo, porque claramente es algo de sentimiento, de empatía con el cliente, pero que se dejen asesorar por parte de un profesional. Y no del tío, del amigo, del cuñado, el famoso cuñado que se encarga de todo. No, vender un inmueble o comprar un inmueble es algo muy, muy importante. El famoso cuñado que se encarga de todo. Sí, hay un cuñado que hace de todo, desde reforma, te vende el coche, te vende la vivienda, el cuñado hace de todo. Eso lo he aprendido aquí, ¿eh? Pero eso es una especie sola aquí en España, ¿no? En los países europeos no sí, te encuentran porque no, porque repito, en el extranjero la profesión inmobiliaria es más calificada que en España. ¿Y con más garantía a la hora de poder dirigirnos a esas inmobiliarias? Porque vemos a veces inmobiliarias que no dan la misma calidad, la misma garantía. Claro, yo digo siempre, como vuelvo a hablar del médico, del abogado o de un restaurante, no son todo igual. Seguramente ha pasado que uno va a comer en un restaurante y no se encuentra bien y va en otro y la comida está muy rica, es lo mismo. Además de la marca que seguramente te puede ayudar, yo trabajo para la franquicia más importante de todo el mundo, Century 21, seguramente me ayuda. ¿Por qué? Porque me ayuda encima de todo por la formación y por toda la profesionalidad que la marca exige. Pero lo demás es algo de mío personal, soy yo que tengo que aprender y tengo que transmitir eso al cliente. Entonces, la profesionalidad está siempre a la base de cualquier trabajo. ¿En cuántos países del mundo están? En 88 países en el mundo. Y se dice pronto, ¿no? Es una garantía que un cliente antes de vender un inmueble tiene que pedir y si por lo menos la agencia está o no en la bolsa inmobiliaria. Es una cosa muy importante porque los clientes, cuando se habla de firmar un contrato, un compromiso, porque yo invierto tiempo, dinero, profesionalidad, experiencia a alcanzar y a lograr el éxito inmobiliario de mi cliente, porque yo digo siempre, el éxito inmobiliario no es mío, es del cliente que vende o que compra. Y es muy importante que la agencia esté en la bolsa inmobiliaria. Tenemos la de Canarias que hace la Boicana y tenemos la nacional que es la MLS. Porque eso es a compartir entre agencias, entre profesionales, la propiedad. Eso significa que aunque tiene el contrato firmado conmigo, pero yo lo comparto con toda esta agencia, entonces la cartera de cliente mío se suma a la cartera de cliente de esta agencia, que somos más de 100, entonces el tiempo para vender el inmueble se va a reducir un montón. Y ese es la verdad, el pequeño, ¿cómo decir?, secreto, compartir entre profesionales. Tiziana, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo que estamos aprendiendo, la verdad. Como yo siempre digo, siempre me voy a la cama aprendiendo algo más y estoy haciendo un máster de la mano de una profesional del sector inmobiliario como es Tiziana. Pero a la vuelta seguimos hablando y descubriendo un poco más de esta profesión que queremos transmitir a ustedes para que tengan garantía a la hora de adquirir o vender una propiedad con quien tiene que intentar llevar para que puedan dormir tranquilos y no le venga un susto los días después. Pero eso va a ser después de la publicidad.